podemos decir sobre la amenaza directa o zona caliente? Aquí vamos a encontrar que el riesgo va a ser significativo tanto para el paciente como para el personal de atención. Debemos tomar en cuenta que aquí el riesgo es inminente para todos, lo cual solo nos va a permitir hacer muy pocas maniobras para poder salvaguardar la salud del paciente que se encuentre herido. Entonces tenemos que proceder de la siguiente manera. Tenemos que observar bien en qué situación nos encontramos. Vamos a encontrar que nuestro paciente se va a encontrar herido y aquí vamos a llegar lo más pronto posible a nuestro paciente y nos vamos a resguardar. Nos vamos a poner a cubierto tanto nosotros como nuestro paciente. Aquí lo que vamos a manejar simplemente van a ser las hemorragias. Vamos a ver si es que nuestro paciente respira y lo vamos a analizar lo más pronto posible. En la amenaza directa nosotros tenemos que aplicar lo que es la autoayuda. Si nosotros podemos dar indicaciones a nuestro paciente para que pueda solucionar su problema que pone en riesgo su vida, como por ejemplo el uso del torniquete, lo podemos indicar. Debemos tener en cuenta que aquí el riesgo va a seguir siendo inminente. Tenemos que ser lo más breve posible, ya que podemos hacer una evaluación también a la distancia. Si observamos el paciente charcos de sangre que sean abundantes, la posición del paciente y podemos también darle indicaciones. Como mencionábamos anteriormente, el uso del torniquete, también compresión positiva directamente a la hemorragia. Le vamos a indicar que se ponga a cubierto y también podemos decirle que se ponga en la posición lateral de seguridad. Amenaza indirecta o zona tibia. Aquí la situación va a ser un poco más segura, pero esto no quiere decir que lo sea totalmente. Debemos tener en cuenta que cualquier momento puede regresar a ser una amenaza directa. Entonces diremos que en esta fase podemos ya manejar al paciente un poco más avanzadamente. En esta fase vamos a encontrar algo muy parecido al XABCD que se hace en el ambiente civil, pero nosotros en ambientes hostiles lo vamos a llamar MARCH. Esto quiere decir que la M nos va a indicar la corrección de la hemorragia masiva, la A, estabilizar la vía aérea, la R vamos a ver criterios de respiración y ventilación, la C, la circulación, hemodinamia, y en la H vamos a encontrar lo que es el estado neurológico y la corrección de la hipotermia. En M, que es la corrección de la hemorragia masiva, vamos a tratar ya con torniquete y si es posible con agentes hemostáticos, los cuales nos va a ayudar a la breve corrección de la hemorragia. En la vía aérea ya utilizaremos dispositivos médicos como cánulas, como sondas o tubos. En respiración ya tendremos un criterio para evaluar a nuestro paciente y decidir qué manejo necesitará su respiración y su vía aérea. En la circulación ya tendremos la opción de manejar con líquidos. Aquí vamos a evaluar también la escala de coma de Glasgow, el estado neurológico y vamos a corregir la hipotermia físicamente. Lo podemos hacer con frazadas y vamos a empezar el análisis de la evacuación del paciente. Hay que recordar que la amenaza indirecta puede volver a ser amenaza directa. Tenemos que tener en cuenta eso y salvaguardar nuestra integridad y la integridad del paciente. Aquí ya utilizaremos el método de ocultación, donde nos vamos a encontrar en un lugar más seguro, donde va a empezar la evacuación de nuestro paciente. Evacuación. En la zona de evacuación tendremos que nuestro paciente se va a encontrar casi totalmente seguro y empezaremos el traslado, donde lo vamos a llevar a una casa asistencial o a la zona que es ubicado para dar la atención hospitalaria a los pacientes para salvaguardar su vida y así el personal va a corregir hemorragias, vía aérea y estabilizará al paciente de la mejor manera. Aquí el paciente se mantendrá en reevaluación constante para ver su estado hemodinámico y cómo se encuentra. Control de hemorragias en ambientes hostiles. Las principales causas de mortalidad durante el combate son la hemorragia y los traumatismos que afectan al sistema nervioso central. Suponiendo el resto, uno amplía la miscelánea que produce lesiones incompatibles con la vida. Históricamente, hasta el 20% de los fallecimientos se produce antes de que puedan recibir asistencia sanitaria.
Si bien la mayoría vive lo suficiente como para ser evacuada, se han dado bastantes casos donde los pacientes no llegan a un establecimiento de salud donde deben ser tratados quirúrgicamente y así llegan a morir. La hemorragia continúa siendo la primera causa de muerte y supone hasta el 50% de los casos. Su control efectivo mejora significativamente la supervivencia. Los avances de su tratamiento demuestran la necesidad de su inmediato control dentro del manejo del soporte vital. El control de la hemorragia externa ha significado de gran importancia para salvaguardar la salud y el estado hemodinámico del paciente, donde se va a ver comprometida su vida. Uno de los principales correctivos de hemorragias externas vamos a encontrar el torniquete. El uso del torniquete en situaciones de combate ha suscitado un amplio debate en la bibliografía, encontrando opiniones a favor y en contra. Sin embargo, en el medio militar o de ambientes hostiles, el número de bajas ha sido significativo. La situación táctica del momento y la dilatación de los tiempos de evacuación nos ha dado para que el torniquete sea de gran ayuda para poder salvar la vida de los heridos. Las hemorragias también podemos corregir con agentes hemostáticos, lo cuales son materiales componentes que vienen con anticoagulantes y coagulantes de emergencia para que las hemorragias paren de la manera más súbita y poder estabilizar al paciente. Aquí también podremos aplicar un vendaje compresivo, también podemos aplicar el empaquetamiento de heridas. En conclusión, podemos decir que el manejo correcto de las hemorragias dependerá de la vida de nuestros pacientes y la nuestra, ya que no siempre nos vamos a encontrar en una zona segura. En realidad, nos vamos a encontrar en bastante riesgo tanto el personal sanitario como los heridos. Descompresión con aguja en ambientes hostiles. El neumotórax de tensión se define como neumotórax que ocasiona la desviación lateral del mediastino del paciente, de manera concurrente con la dificultad respiratoria o hipotensión. Es causado por una lesión en el pulmón bronquios o tráquea, que permite la filtración continua de aire dentro del espacio pleural y colapso del pulmón. El neumotórax de tensión está considerado como una lesión que puede afectar la vida drásticamente de un paciente, por lo cual necesita un tratamiento o manejo de inmediato. Entre estas vamos a encontrar la descompresión con aguja, de las cuales vamos a detallar a continuación. Este manejo lo podremos hacer más completamente en la fase tibia, mencionada anteriormente, pero también lo podemos hacer en la fase caliente, ya que es una técnica muy rápida de descompresión. Lo vamos a hacer así. Localiza el segundo espacio intercostal entre la segunda y tercera costilla en la línea media clavicular, aproximadamente en la línea con el pezón, en el lado afectado del tórax herido. Inserte un catéter de gran calibre. Coloque la punta del catéter en el sitio de incisión del segundo espacio intercostal de la línea media clavicular. Dirija hacia abajo la parte proximal del catéter para permitir que la punta del catéter penetre la piel justo por encima del borde de la tercera costilla. Inserte el catéter firmemente a través de la piel sobre la tercera costilla en un ángulo de 90 grados con la pared torácica y continúe hasta que haya penetrado la pleura, lo que se evidencia siendo un pop, un sonido cuando el catéter entra en el espacio pleural y una ráfaga de aire escapa del tórax, así lo descomprime. Debemos tener como precaución la posición apropiada del catéter es esencial para evitar la punción de vasos sanguíneos o nervios. El catéter no debe ser insertado medial a la línea del pezón, ya que esto aumentaría el riesgo de entrada del catéter dentro de la caja cardíaca. En conclusión, esta técnica de descompresión torácica es una solución confiable para tratar una lesión que nos va a ayudar en un ambiente hostil, bastante rápido, donde el paciente se va a encontrar que tiene un neumotórax de tensión o una herida en el pecho. Así lo podremos manejar y lo llevaremos a una casa asistencial o al lugar que sea asignado para estabilizar a nuestro paciente. Uso del torniquete en ambientes hostiles. La mayoría de lesiones de combate observadas a los últimos conflictos bélicos en zonas de Medio Oriente
a tropas americanas afectan mayoritariamente a miembros inferiores y superiores en el 56%. Según datos del Departamento de Defensa de Estados Unidos, se estima que 7 de cada 100 muertes en combate podrían prevenirse mediante el empleo adecuado de torniquetes. Entre los criterios principales para utilizar el torniquete vamos a encontrar lo siguiente: amputaciones traumáticas con hemorragia externa, fallo del control del sangrado mediante compresión directa o vendaje hemostático, importante sangrado de múltiples focos que no permita la adecuada aplicación de presión directa, pacientes graves que tengan hemorragias externas en miembros que precisan urgentemente soporte ventilatorio o aislamiento de la vía aérea, hemorragia incontrolada por objeto penetrante. Aquí también vamos a encontrar ciertas características, como por ejemplo el control de pacientes con hemorragias externas en ambientes hostiles, zonas de guerra, edificios colapsados, riesgo, explosión, atrapamientos, etc. Acciones que deberíamos tomar en cuenta: buscar hemorragias mediante la evaluación directa. Si hay un sangrado activo, aplicaremos un apósito conjunto de compresas dentro de la herida sangrante. Esta situación bajo fuego. El dispositivo de elección en el tratamiento de la hemorragia siempre será el torniquete. Si se aflojó un torniquete durante la tensión bajo fuego, este se le aflojará y le debemos volver a aplicar otro, ya que el mismo no tendría la misma compresión y no nos podría ayudar. Si la hemorragia continúa a pesar de las medidas tomadas, recolocar el torniquete y escribir una T en un lugar visible con un rotulador indeleble, con la hora, formato de 24 horas, de inicio de isquemia. Ante la eficacia del primer torniquete colocaremos otro por encima del anterior, valorando la posibilidad de empleo de agentes hemostáticos si disponemos de ellos. No debemos aplicar un torniquete encima de las articulaciones o sobre la ropa. La zona de colocación ha de estar al descubierto y el torniquete se aplicará directamente sobre la piel, siempre que se pueda y la situación táctica así lo permita. El torniquete ha de estar visible en todo momento y nunca debe cubrirse con un vendaje compresivo. Aquí en esta parte vamos a encontrar diferentes modelos de torniquete, como encontramos el MAT, el EMT, el ITS, que son los más conocidos por su eficacia y por su comercialidad. El torniquete CAT utiliza una pequeña cinta de nylon de unos 10 centímetros de ancho que se sujeta alrededor del miembro a través de una hebilla y se fija con un velcro. Esta cinta a su vez tiene unido un elemento de aluminio mediante un sistema libre de movimiento que permite ejercer la presión de modo circular y así realizar la isquemia necesaria para detener la hemorragia. Una vez detenida, posee un pequeño y sencillo dispositivo para anclar el elemento de aluminio y evitar así que la presión que ejerce disminuya la presión accidentalmente. El torniquete MAT ha demostrado ser uno de los torniquetes de fácil manejo y el que menos tiempo se tarda en colocar. Puede colocarse con una sola mano y la isquemia completa se logra a los 10 segundos si su colocación es adecuada. Puede colocarse desde un rango de ancho mínimo de 4 pulgadas en el miembro superior hasta un rango de 36 pulgadas en la circunferencia del muslo. En comparación con el CAD, tiene la ventaja que no acaba dando fallos de cierre cuando los velcros se llenan de arena, barro, suciedad o aceite. Está elaborado con materiales resistentes a grandes impactos y son capaces de soportar temperaturas extremas. Torniquete de autotransfusión ATT es un dispositivo diseñado para restaurar la volemia de un miembro de la circulación central y evitar su reentrada mediante un gesto rápido y sencillo. Está constituido por un anillo de silicona enrollado en una manga tejida no estéril, elástico, rematado en un par de asas de tracción. El torniquete EMT es una modalidad de torniquete neumático quirúrgico, diseñado para su uso táctico de campo, constituido por una banda ancha que protege un manguito neumático de inflado manual. Es el elemento para el tratamiento de hemorragia en campaña. Es mejor tolerado por el herido, ya que su colocación es menos dolorosa, debido al ancho de su banda y refiere mejores parámetros de oclusión debido a las presiones uniformemente ejercidas por la banda neumática. Tanto el CAD como el MT resultaron 100% eficaces en la oclusión del flujo sanguíneo en extremidades superiores e inferiores. Podemos decir que el torniquete es un efectivo dispositivo que nos va a ayudar a la corrección de las hemorragias externas, tanto de miembros superiores como de miembros inferiores, lo cual ha ocasionado que los pacientes se desangren y pierdan la vida en ambientes hostiles.
Uso del ácido tranexámico en ambientes hostiles. El ácido tranexámico es el compuesto antifibrinolítico con un potente efecto individual competitivo sobre la activación de la fibrolisina. Es una sustancia utilizada en medicina para neutralizar el sistema de fibrinólisis. Su mecanismo de efecto radica en el bloqueo de la formación de la plasmina mediante la inhibición de los activadores plasminógenos. El ácido tranexámico bloquea el punto de la lisina en la enzima de la fibrinólisis plasmina, esencial para el enlace de la coagulación. De este modo se bloquea el efecto de los coágulos. En caso de sangrado, el organismo forma coágulos para detenerlo. En algunas personas dichos coágulos se descomponen, lo que provoca un exceso de sangrado. El ácido tranexámico detiene la descomposición de estos coágulos y por tanto reduce el sangrado. En ambientes hostiles o de combate, el control de la hemorragia es uno de los aspectos más importantes en el tratamiento de los heridos en zona de operaciones. El ácido tranexámico es un medicamento seguro en momentos de emergencia. Para los pacientes politraumatizados que se encuentran sufriendo hemorragias, se muestra como un fármaco seguro, ya que en la actualidad se está desarrollando la forma de administración intramuscular. En conclusión, podemos decir que la utilización de ácido tranexámico es efectiva para ayudar al control de las grandes hemorragias, pero no como un fármaco único, sino como un coayudante de los hemoderivados y los medios físicos. Uso de hemoderivados en ambientes hostiles o de conflicto. Un hemoderivado es todo aquel que se deriva o se separa de la sangre. Casi siempre se van a separar por un medio de centrifugación en un laboratorio, basándose en la densidad de los diferentes componentes de la sangre. El utilizar este recurso en zonas conflictivas va a ser muy importante, ya que los pacientes siempre van a sufrir lesiones donde va a estar comprometiendo su volemia, su sangre y van a perder la misma. Entonces, esto quiere decir que al reponerlo los pacientes van a poder sobrevivir y ser estabilizados, de los cuales estos hemoderivados vamos a encontrar a continuación los siguientes. Las plaquetas se caracterizan por proporcionarle a la disolución sanguínea. Actualmente se recomienda no tratar con plaquetas al menos que existan evidencias de coagulopatía. Lo importante de las plaquetas es que se conserva a temperatura ambiente, por lo que son muy efectivas al utilizarlas en ambientes hostiles. Las plaquetas juegan un punto muy importante en la coagulación, lo cual nos va a ayudar para la corrección de la hemorragia de nuestros pacientes, ya que han sufrido politraumatismos o heridas graves o hemorragias sanguinantes. Plasma fresco congelado. Existen pocas indicaciones de este uso del plasma congelado, ya que no son muy efectivas y no se han dado las respectivas investigaciones para poderlo utilizar al 100%. Por lo tanto, sus recomendaciones actuales serán: para revertir los warfarínicos, corregir coagulopatías, y lo que nos importa a nosotros en ambientes hostiles es corregir hemorragias o sangramientos, lo cual sufren los pacientes debido a sus combates o sus alteraciones hemodinámicas por pérdidas de sangre. En este aspecto vamos a encontrar algunas complicaciones, como por ejemplo el 1% de transfusiones de glóbulos rojos ocasiona fiebre. Los beneficios de las transfusiones es que el paciente pueda recuperar sangre de lo cual ha perdido en el combate o en zona de conflicto. Estos son los beneficios que nosotros podemos encontrar en la prehospitalaria. El uso de agentes hemostáticos. Algunos de estos nuevos agentes se han caracterizado por su gran eficacia, por su sencillez y su empleo. En este momento los vamos a identificar y los vamos a reconocer a cada uno de ellos. Debemos tomar en cuenta cuál será el agente hemostático ideal. Por ejemplo, debe ser barato y de fácil producción, de aplicación sencilla, con un mínimo de entrenamiento, que mantiene sus prioridades en condiciones extremas de temperatura y humedad. Seguro, que no presente efectos secundarios derivados de su uso. Efectivo frente a hemorragias moderadas y graves, que nos interesa en combates y en zonas de conflicto. También en el ambiente prehospitalario, capaz de generar hemostasia durante varias horas para permitir la evacuación segura del herido. A continuación vamos a encontrar el agente hemostático, el GEMCOM. Los apósitos del GEMCOM están compuestos por citosan liofilizado, un derivado natural que se extrae de concha de los crustáceos que posee propiedades hemostásicas.
Cuando el apósito entra en contacto con la sangre, se vuelve extremadamente pegajoso y se adhiere a la herida, sellándola con eficacia. Mejora la función plaquetaria, favoreciendo la formación de coágulos y es capaz de controlar incluso hemorragias moderadas y graves. Este no provoca reacciones exotérmicas, por lo que no existen riesgos de quemadura. Se retira fácilmente con agua, solución salina. Heridas pequeñas en el apósito se pueden cortar en trozos más pequeños y aplicárselo sobre ellas. El Celox posee un mecanismo de acción similar de otros agentes hemostáticos ya mencionados. Coagula la sangre con condiciones de hipotermia, temperaturas del paciente entre 37 y 38 grados, pacientes con tratamiento anticoagulante de heparina y heparina. Esto se debe que actúa de forma inmediata de los factores de coagulación del paciente. Además no provoca reacciones exotérmicas, con lo que el riesgo de generar lesiones por el calor en el herido no son consideradas. Es de gran seguridad y utilidad para zonas diversas y también diversos tipos de heridas en distintas localizaciones como cabeza, cuello, tórax y abdomen. Se puede utilizar inmediatamente de una forma rápida, segura y sencilla para el tratamiento de la hemorragia. El modo de uso consiste en verter el contenido del envase en el interior de la herida sangrante y posteriormente ejercer presión directa sobre ella. Al minuto 3, su fácil manejo con un mínimo de entrenamiento será exitoso. El WOTSAT, este producto granular compuesto de mineral de origen arcilloso, cuando se aplica sobre la herida, los gránulos absorben el agua, hinchándose, formando material altamente viscoso que se adhiere fuertemente a los tejidos y que a su vez aglutina los factores de coagulación, favoreciendo la formación del coágulo. Su tiempo de almacenaje es de alrededor de 3 años. Es muy útil y rápido de utilizar, no necesita gran técnica para hacerlo. El Combat Gauss es el más reciente de los agentes hemostáticos fabricado por Z-Medic. Consiste en una venda impregnada con caolín, arcilla rica en un mineral llamado caolinita, con propiedades absorbentes que al igual que los otros agentes provoca una aglutinación de factores de coagulación, plaquetas y hematíes, ofreciendo la formación del coágulo estable a gran variedad de heridas. La función hemostática de este depende de la capacidad de coagulación del paciente, siendo menos efectiva en pacientes consagrados por coagulopatía. Aunque la aplicación puede no detener el sangrado de modo inmediato, se ha demostrado reducir la pérdida hemática y la necesidad de posteriores transfusiones sanguíneas en los escalones sanitarios con capacidad quirúrgica, con las repercusiones logísticas que esto conlleva. En conclusión, el mejor método para controlar la pérdida de sangre dependerá de múltiples factores, como el estado del combatiente del paciente en un ambiente hostil, la gravedad de la hemorragia, la proximidad de su escalón sanitario con capacidad quirúrgica o de las heridas, el número de heridas que se ha producido en el paciente y la situación en la que se encuentre. Gracias.